buenas tardes, Magíster. En el día de hoy estaré exponiendo acerca del tema de Constitución del Ecuador del 2008 y derechos humanos. Como podemos observar, así está titulado en sí esta presentación que estaremos abordando el día de hoy. Antes que todo, este tema, cabe recalcar que es un tema muy controversial, muy importante, sobre todo que nos ayuda y nos permite comprender cómo en nuestro país en sí está encargado de proteger la dignidad humana y sobre todo también garantizar los derechos fundamentales de las personas. Es por ello también que además conoceremos cuál es el papel fundamental que abarca este tema dentro del trabajo social en la defensa y promoción de los derechos humanos. Aquí, como podemos observar, en esta diapositiva tenemos unos objetivos que he visto importante añadir. Como objetivo general en sí, podemos argumentar que como objetivo principal, más bien dicho, ¿no? De este trabajo fue analizar y sobre todo cómo la Constitución del Ecuador incorpora los derechos humanos reconocidos internacionalmente. De la misma manera, también buscamos identificar cuáles son los derechos más importantes que reconoce en sí la Constitución y sobre todo comparándolos con los tratados internacionales, ¿no? Y para ir finalizando, también reflexionemos, esto en pocas palabras, este tema en sí nos ayudará a reflexionar un poco más sobre el papel que cumple dentro del profesionalismo del trabajo social. Por ejemplo, quién interviene para proteger, promover, restituir los derechos de las personas y sobre todo, como también especialmente, de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Seguidamente también tenemos esta siguiente diapositiva. Ya. Aquí encontramos justamente la Constitución del Ecuador del 2008. Está considerada de que marcó un cambio muy importante dentro de nuestro país, porque convirtió al Ecuador en un estado constitucional de derecho y de justicia. Como de la misma manera podríamos decir que esto significa que las instituciones del Estado deben actuar respetando y garantizando los derechos de las personas. De la misma manera, cabe recalcar que la Constitución reconoce los derechos muy amplios, incluyendo derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, como también los derechos de la naturaleza. Cabe recalcar que estos derechos en sí tienen como base diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Ya? Eso es principalmente los que son un poco más destacados dentro de esta breve explicación que voy dando. Seguidamente también tenemos en esta diapositiva, aquí encontramos en cambio el cuadro comparativo en donde podemos observar las principales semejanzas entre la Constitución del Ecuador y los instrumentos internacionales. Podemos mencionar y afirmar que ambos derechos son fundamentales, ya que ayudan a fomentar la igualdad, la dignidad humana, la inclusión social y sobre todo la protección de las personas. Sin embargo, existe una diferencia muy importante que cabe mencionar, ¿no? Que esta se enfoca en sí en que mientras los instrumentos internacionales establecen principios generales que deben cumplir todos los estados, la Constitución ecuatoriana adapta esos principios al contexto nacional mediante normas, garantías específicas, ¿no? Ese sería, más bien dicho, en un resumen de todo el cuadro comparativo.
Aquí encontramos justamente una de las principales comparaciones. Déjeme ver si se me... Ya. Perdón. Ya, aquí encontramos una de las principales comparaciones, ¿no? En donde encontramos las comparaciones entre la Constitución del Ecuador y sobre todo también entre los instrumentos internacionales. Una de esas principales está en que la Constitución del Ecuador encontramos la garantía de constitucionales, acción de protección, el habeas corpus, el habeas data, también está la protección de grupos prioritarios. Sin embargo, también están los instrumentos internacionales. Aquí, sin embargo, encontramos lo que son estándares universales, Corte Interamericana, también está la Comisión Interamericana y la supervisión de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, por esa parte. Damos siguiente acá. Aquí encontramos lo que viene siendo el rol del trabajo social. Consideramos que aquí principalmente este tiene un papel muy fundamental dentro de estos procesos, ya que el trabajador social en sí no solo debe sentirse identificado por problemas sociales, sino que también está encargado de ayudar a orientar y acompañar sobre todo también gestionar acciones para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. También cabe recalcar que su labor en sí busca fortalecer la inclusión social, como también promover la igualdad de oportunidades y sobre todo también contribuir a todas las personas que puedan ejercer plenamente sus derechos. También podemos afirmar que es por ello que conocer la institución y los instrumentos internacionales nos resulta indispensable para un ejercicio profesional, ético y sobre todo comprometido con la justicia social. En esta parte, para ir concluyendo con esta exposición, tenemos un pequeño detalle de las conclusiones. Podemos afirmar en sí que la Constitución del Ecuador del 2008 mantiene una estrecha relación con los principios fundamentales internacionales de los derechos. Asimismo, también como podemos aquí leer, tenemos que la Constitución del Ecuador incorpora los principios internacionales de derechos humanos. La protección jurídica es amplia, pero aún existen desafíos para la aplicación efectiva, y también está el trabajo social, fortalece la defensa de los derechos y la inclusión social. Y bueno, pues para finalizar, la paz, tenemos aquí en pocas palabras una frase muy célebre de nuestro querido Albert Einstein, que nos dice que la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión. Esa sería toda mi exposición. Muchas gracias. Buenas noches. Atentamente, David Javier Lapo López, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, unidad en línea, carrera en línea.